Sura de la mesa servida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. Vosotros que creéis, cumplid los contratos. Os están permitidos los animales de rebaño, con las excepciones que se os enuncian. Pero no se os está permitido cazar mientras estéis en estado de inviolabilidad. Alá dispone lo que quiere. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Vosotros que creéis, no profanéis los ritos de Alá, ni los meses inviolables, ni la ofrenda, ni las guirnaldas, ni a quienes se dirigen a la casa inviolable buscando el favor de su Señor y la aceptación. Cuando hayáis salido del estado de inviolabilidad, entonces cazad. Y que el odio hacia los que os han separado de la mezquita inviolable no pueda más que vosotros, haciéndoos transgredir. Y buscad ayuda en la virtud y en el temor de Alá, no en la desobediencia ni en la transgresión. Y temed a Alá. Es cierto que Alá es fuerte castigando. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Se os prohíbe la carne del animal muerto por causa natural, la sangre, la carne de cerdo, la del animal que haya sido sacrificado en nombre de otro que Alá, la del que haya muerto por asfixia, golpe, caída, cornada o devorado por una fiera, a menos que lo degolléis.
y la del que haya sido sacrificado sobre altares y que consultéis la suerte con las flechas. Hacer esto es salirse del camino. Hoy los que se niegan a creer han perdido las esperanzas de acabar con vuestra práctica de adoración. No les temáis a ellos, temedme a mí. Hoy os he completado vuestra práctica de adoración. He culminado mi bendición sobre vosotros y os he aceptado complacido el Islam como práctica de adoración. El que se vea obligado por hambre, sin ánimo de transgredir, ciertamente Alá es perdonador y compasivo. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Te preguntan qué es lícito para ellos. Di, las cosas buenas y lo que cacen los animales de presa que hayáis adiestrado para ello, a los que enseñéis parte de lo que Alá os ha enseñado a vosotros. Comed, pues, de lo que ellos capturen para vosotros, y mencionad el nombre de Alá, y temed a Alá. Es cierto que Alá es rápido en la cuenta. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Hoy se os hacen lícitas las cosas buenas, y es lícito para vosotros el alimento de los que recibieron el libro, así como el vuestro lo es para ellos. Y son lícitas para vosotros las mujeres libres y honestas que sean creyentes, así como las mujeres libres y honestas de los que recibieron el libro antes que vosotros, si les dais sus dotes como casados, no como fornicadores, ni como los que toman amantes. Y quien niegue la creencia, habrá perdido sus obras, y en la última vida será de los perdedores. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Vosotros que creéis, cuando vayáis a hacer la oración, el salat, lavaos la cara y las manos, llegando hasta los codos, y pasaos las manos por la cabeza y por los pies, hasta los tobillos. Y si estáis impuros, purificaos. Y si estáis enfermos o no encontráis agua, estando de viaje o viniendo alguno de vosotros de hacer sus necesidades, o habiendo tenido relación con las mujeres, procuraos entonces tierra buena, y pasáosla por la cara y las manos. Alá no quiere poneros ninguna dificultad, solo quiere que os purifiquéis y completar su bendición sobre vosotros, para que podáis ser agradecidos. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Y recordad la bendición de Alá para con vosotros y el compromiso que adquiristeis con Él al decir oímos y obedecemos. Y temed a Alá. Es cierto que Alá es conocedor de lo que encierran los pechos. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Vosotros que creéis, sed firmes en favor de Alá, dando testimonio con equidad. Y que el odio que podáis sentir por unos no os lleve al extremo de no ser justos. Sed justos. Eso se acerca más a la temerosidad de Alá. Y temed a Alá. Es cierto que Él conoce perfectamente lo que hacéis. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Alá ha prometido a los que crean y practiquen las acciones de bien que tendrán perdón y una enorme recompensa. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Y quienes se niegan a creer y tachan de mentira nuestros signos, esos son los compañeros del infierno, el Yahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Vosotros que creéis, recordad las bendiciones de Alá para con vosotros cuando algunos pretendían alargar sus manos contra vosotros y Él las apartó. Temed a Alá. En Alá se confían los creyentes. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم
لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Y en verdad que Alá exigió la alianza a los hijos de Israel, y de ellos erigimos a 12 jefes de tribu, y dijo Alá: Yo estoy con vosotros. Si establecéis la oración, el salat, entregáis el zakat, creéis en mis mensajeros y estáis con ellos, y le hacéis a Alá un hermoso préstamo, tened por cierto que ocultaremos vuestras malas acciones y os introduciré en jardines por los que corren los ríos. Y quien de vosotros después de esto reniegue, se habrá extraviado del camino llano. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Y porque rompieron su compromiso, los maldijimos y endurecimos sus corazones. Tergiversaron las palabras del libro y olvidaron parte de lo que con ellas se les recordaba. No cesarás de descubrir traiciones por su parte, a excepción de unos pocos, pero perdónalos y no se lo tomes en cuenta. Es cierto que Alá ama a los que hacen el bien. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Y a algunos de los que dicen, somos cristianos, les exigimos la alianza. Sin embargo, olvidaron parte de lo que se les recordaba en ella y sembramos la enemistad y el odio entre ellos hasta el día del levantamiento. Ya les hará saber Alá lo que hicieron. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Gente del libro, ha venido a vosotros nuestro mensajero, aclarándoos mucho de lo que ocultabais del libro y perdonando muchas cosas. Ha venido a vosotros, procedente de Alá, una luz y un libro claro. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Con el que Alá guía a quien busca su complacencia por los caminos de la salvación, y los saca de las tinieblas a la luz con su permiso, y los guía al camino recto. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Han caído en incredulidad los que dicen que Alá es el ungido, hijo de María. Di, y si Alá quisiera destruir al ungido, hijo de María, a su madre y a cuantos hay en la tierra, todos a la vez, ¿quién podría impedírselo? De Alá es el dominio de los cielos y de la tierra, y de lo que hay entre ambos. Crea lo que quiere. Alá es poderoso sobre todas las cosas. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Y dicen los judíos y los cristianos, nosotros somos los hijos de Alá y los más amados por Él. Di, ¿por qué entonces os castiga a causa de vuestras transgresiones? Solo sois unos más entre los hombres que ha creado. Perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. De Alá es el dominio de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ambos. A Él se ha de volver. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Gente del libro, os ha llegado nuestro mensajero para aclaraos las cosas, tras un periodo de tiempo sin mensajeros, de manera que no pudierais decir, no nos ha llegado nadie que nos trajera buenas noticias y nos advirtiera. Así pues, ahora ya tenéis un portador de buenas nuevas y un advertidor. Alá es poderoso sobre todas las cosas. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Y cuando Moisés dijo a su gente, pueblo mío, recordad las bendiciones que Alá os dio cuando hizo surgir entre vosotros profetas. Os hizo reyes y os dio lo que a nadie en los mundos le había dado.
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Pueblo mío, entrad en la tierra purificada que Alá ha destinado para vosotros, y no retrocedáis, porque entonces estaríais perdidos. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Dijeron, Moisés, en ella hay un pueblo de gigantes y no vamos a entrar hasta que no salgan de allí. Y solo cuando hayan salido entraremos. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Dos hombres de los que temían a Alá y a los que él había favorecido dijeron: Apareced ante ellos por la puerta, y cuando hayáis entrado por ella, seréis vencedores. Y abandonaos en Alá si sois creyentes. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Dijeron: Moisés, nosotros no vamos a entrar mientras ellos sigan ahí. Así que id tú y tu Señor, y luchad vosotros, que nosotros nos quedamos aquí. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Dijo: Señor mío, yo solo tengo autoridad sobre mi propia persona y la de mi hermano. Apártanos de la gente rebelde. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Dijo: estará vedada para ellos, y durante 40 años vagarán por la tierra. No te entristezcas por la gente descarriada. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Y cuéntales la verdad de la historia de los dos hijos de Adán. Cuando ofrecieron un sacrificio y le fue aceptado a uno, pero al otro no. Dijo: te mataré, contestó. Alá solo acepta de los que le temen. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Si levantas tu mano contra mí para matarme, yo no levantaré la mía para matarte, pues yo temo a Alá, el Señor de los mundos. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Prefiero que vuelvas a tu Señor, llevando mi delito además del tuyo,
y seas de los compañeros del fuego. Esa es la recompensa de los injustos. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Su alma le sugirió que matara a su hermano y lo mató, convirtiéndose en uno de los perdidos. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Entonces Alá envió un cuervo que se puso a escarbar en la tierra para hacerle ver cómo debía ocultar el cadáver de su hermano. Dijo: ¡ay de mí! ¿Es que no voy a ser capaz de hacer como este cuervo y enterrar el cadáver de mi hermano? Y quedó así arrepentido. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Por esto, les decretamos a los hijos de Israel que quien matara a alguien sin ser a cambio de otro, o por haber corrompido en la tierra, sería como haber matado a la humanidad entera. Y quien lo salvara sería como haber salvado a la humanidad entera. Y así fue como les llegaron nuestros mensajeros con las pruebas claras. Y sin embargo, después, y a pesar de esto, muchos de ellos se excedieron en la tierra. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. El pago para los que hagan la guerra a Alá y a su mensajero y se dediquen a corromper en la tierra será la muerte o la crucifixión, o que se les corte la mano y el pie, contrario, o que se les expulse del país. Esto es para ellos una humillación en esta vida, pero en la última tendrán un inmenso castigo. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Excepto los que se vuelvan atrás antes de que os hayáis apoderado de ellos. Sabed que Alá es perdonador y compasivo. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Vosotros que creéis, temed a Alá, buscad el medio de acercaros a Él, y luchad en su camino, para que así podáis tener éxito. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.
Es cierto que los que se niegan a creer, aunque tuvieran todo cuanto hay en la tierra para ofrecerlo como rescate y liberarse con ello del castigo del día del levantamiento, no se aceptaría. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Querrán salir del fuego, pero no saldrán. Tendrán un castigo permanente. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Al ladrón y a la ladrona, cortadles la mano, en pago por lo que hicieron. Escarmiento de Alá. Alá es poderoso y sabio. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Quien se retracte después de la injusticia que cometió y rectifique, Alá volverá a él. Es cierto que Alá es perdonador y compasivo. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ¿Acaso no sabes que el dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Alá? Castiga a quien quiere y perdona a quien quiere. Alá tiene poder sobre todas las cosas. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Mensajero, que no te entristezcan aquellos que se precipitan a la incredulidad, de entre los que dicen con la boca, creemos, pero no creen sus corazones, y los que siguen el judaísmo. Prestan oídos a la mentira y escuchan a otros que no vienen a ti. Tergiversan las palabras del libro, diciendo, si se juzga de esta manera, tomadlo, pero si no, rechazadlo. Y aquel cuya perdición es voluntad de Alá, tú no tienes nada que hacer por él ante Alá. Esos son aquellos cuyos corazones Alá no quiere que se purifiquen. En esta vida tendrán humillación y en la última un castigo inmenso. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Prestan oído a la mentira y se comen la ganancia ilícita. Si vienen a ti, juzga entre ellos o abstente de intervenir. Si te abstienes,
no te perjudicarán en absoluto. Y si juzgas, hazlo con ecuanimidad. Es cierto que Alá ama a los ecuánimes. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ¿Y cómo van a delegar en ti el juicio si tienen la Torá en la que está el juicio de Alá y a pesar de ello se desentienden? Esos no son los creyentes. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Es cierto que hicimos descender la Torá en la que hay guía y luz. Con ella emitían juicios los profetas, aquellos que se sometieron, así como los rabinos y doctores para los que practicaban el judaísmo, siguiendo el mandato de proteger el libro de Alá, del que eran garantes con su testimonio. Y no temáis a los hombres, temedme a mí, ni vendáis mis signos a bajo precio. Aquel que no juzgue según lo que Alá ha hecho descender, esos son los incrédulos. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. En ella les prescribimos, persona por persona, ojo por ojo, nariz por nariz, oreja por oreja, diente por diente, y por las heridas un castigo compensado. Quien renuncie por generosidad, le servirá de remisión. Quien no juzgue según lo que Alá ha hecho descender, esos son los injustos. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. E hicimos que tras ellos, siguiendo sus huellas, viniera Jesús, hijo de María, confirmando aquello que ya estaba en la Torá, y le dimos el Evangelio, en el que había guía, luz y una confirmación de lo que ya estaba en la Torá, así como guía y amonestación para los temerosos de Alá. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Que la gente del Evangelio juzgue según lo que Alá ha hecho descender en él. Quien no juzgue según lo que Alá ha hecho descender, esos son los descarriados.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. E hicimos que te descendiera el libro con la verdad, como confirmación de lo que había en el libro y para preservarlo. Así pues, juzga entre ellos según lo que Alá ha hecho descender, y no sigas sus deseos en contra de la verdad que te ha venido. A cada uno de vosotros le hemos asignado un camino y un método propios. Si Alá hubiera querido, habría hecho de vosotros una única comunidad. Sin embargo, lo ha hecho así para poneros a prueba en lo que os ha dado. Y competid en las buenas acciones. Todos sabéis de volver a Alá, que os hará saber la verdad de aquello sobre lo que no estabais de acuerdo. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Juzga entre ellos según lo que Alá ha hecho descender. No sigas sus deseos y ten cuidado con ellos. No sea que te desvíen de algo de lo que Alá te ha hecho descender. Y si se apartan, Alá quiere afligirlos a causa de algunas de sus faltas. Realmente muchos de los hombres están descarriados. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ¿Acaso quieren que se juzgue con el juicio de la ignorancia? ¿Y qué mejor juez sino Alá para los que saben con certeza? يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Vosotros que creéis, no toméis por aliados a los judíos ni a los cristianos. Unos son aliados de otros. Es cierto que Alá no guía a los injustos. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
ves como los que tienen una enfermedad en el corazón van a ellos corriendo y dicen: tememos que la suerte no sea adversa. Pero puede ser que Alá te traiga la victoria o una orden suya, y entonces tengan que arrepentirse de lo que guardaron secretamente en sus corazones. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Los que creen dicen: ¿son estos quienes juraron por Alá con la máxima solemnidad en sus juramentos que estarían con vosotros? Sus obras serán inútiles y perderán. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Vosotros que creéis, quien de vosotros reniegue de su práctica de adoración, Alá traerá a otros a los que amará y por los que será amado, humildes con los creyentes y altivos con los incrédulos. Lucharán en el camino de Alá y no temerán la calumnia del maldiciente. Ese es el favor de Alá que Él da a quien quiere. Y Alá es espléndido, conocedor. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Realmente vuestro amigo y aliado es Alá y su mensajero, y lo son los creyentes, esos que establecen la oración, el salat, entregan el zakat y se inclinan en el salat. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Y quien toma por aliado a Alá, a su mensajero y a los que creen, los del partido de Alá serán los vencedores. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Vosotros que creéis, no toméis como amigos aliados a aquellos de los que recibieron el libro antes que vosotros y de los incrédulos que tomen vuestra práctica de adoración a burla y juego. Y temed a Alá si sois creyentes. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Cuando llamáis a la oración, lo toman a burla y juego. Eso es porque son gente que no comprende. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ
أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. Di, gente del libro, ¿qué es lo que nos reprocháis? ¿Que creamos en Alá, en lo que se nos ha revelado y en lo que fue revelado anteriormente? La mayoría de vosotros estáis fuera del camino. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Di, ¿queréis que os diga algo peor que eso? El pago que tiene reservado Alá para aquellos a quienes maldijo, esos sobre los que cayó su ira y de los cuales hubo unos a los que convirtió en monos y en cerdos y adoraron al rebelde. Esos tienen un mal lugar y son los que más se han extraviado del camino llano. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. Cuando vienen a vosotros dicen, creemos, pero con incredulidad entraron y con ella salen. Alá sabe mejor lo que están ocultando. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Verás como muchos de ellos se precipitan al delito y a la transgresión y se comen la ganancia ilícita. ¡Qué malo es lo que hacen! لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ¿Por qué no les prohíben los rabinos y los doctores mentir y comerse la ganancia ilícita? ¡Qué malo es lo que hacen! وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Dicen los judíos, la mano de Alá está cerrada, que se cierren las suyas y sean malditos por lo que dicen. Por el contrario, sus dos manos están abiertas y gasta como quiere. Lo que tu Señor ha hecho que te descendiera, a muchos de ellos les aumentará en rebeldía e incredulidad. Hemos sembrado entre ellos la enemistad y la ira hasta el día del levantamiento. Cada vez que enciendan un fuego para la guerra, Alá lo apagará. Se afanan por corromper en la tierra, pero Alá no ama a los corruptores. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Si la gente del libro creyera y se guardara, haríamos desaparecer sus malas acciones y les haríamos entrar en los jardines de la delicia.
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Y si siguieran y pusieran en práctica la Torá y el Evangelio y lo que ha descendido para ellos de su Señor, comerían tanto de lo que está por encima de ellos como de lo que tienen bajo los pies. Los hay que forman una comunidad equilibrada, pero muchos de ellos, qué malo es lo que hacen. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Mensajero, haz llegar lo que te ha descendido de tu Señor. Y si no lo haces del todo, entonces no habrás transmitido su mensaje. Alá te protegerá de los hombres. Es cierto que Alá no guía a la gente incrédula. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Di, gente del libro, no tendréis nada hasta que no sigáis y pongáis en práctica la Torá y el Evangelio, y lo que procedente de vuestro Señor os ha descendido. Hay muchos de ellos a quienes lo que tu Señor ha hecho descender les hace tener más rebeldía e incredulidad. Pero no te entristezcas por la gente injusta. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Es cierto que aquellos que han creído, y los judíos, sabeos y cristianos, que crean en Alá y en el último día, y obren con rectitud, no tendrán que temer, ni se entristecerán. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Exigimos la alianza a los hijos de Israel y les enviamos mensajeros. Cada vez que les llegaba un mensajero que traía lo que sus almas no deseaban, lo negaban o lo mataban. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Pensaron que no sufrirían ninguna prueba y se cegaron y ensordecieron. Después, Alá volvió a ellos, pero muchos se cegaron de nuevo y se ensordecieron. Alá ve lo que hacen. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Realmente han caído en incredulidad quienes dicen: Alá es el ungido, hijo de María, cuando fue el ungido quien dijo a los hijos de Israel: Adorad a Alá, mi Señor y el vuestro. Quien asocie algo con Alá, Alá le vedará el jardín y su refugio será el fuego. No hay quien auxilie a los injustos. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Y han caído en incredulidad los que dicen: Alá es el tercero de tres, cuando no hay sino un único Dios. Si no dejan de decir lo que dicen, esos que han caído en la incredulidad tendrán un castigo doloroso. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ¿Es que no van a volverse hacia Alá y le van a pedir perdón? Alá es perdonador y compasivo. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. El ungido, hijo de María, no es más que un mensajero antes del cual ya hubo otros mensajeros. Su madre era una mujer veraz y ambos comían alimentos. Mira cómo les hacemos claros los signos y mira cómo luego inventan. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Di, adoraréis aparte de Alá lo que no puede traeros ni perjuicio ni beneficio. Alá es quien oye y quien sabe. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Di, gente del libro, no deforméis la verdad de las cosas en vuestra práctica de adoración, y no sigáis los deseos de unos que se extraviaron antes e hicieron que muchos se extraviaran y se alejaron del camino llano. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Los hijos de Israel que cayeron en la incredulidad fueron maldecidos por boca de David y de Jesús, hijo de María. Esto les pasó porque desobedecieron y fueron más allá de los límites. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. No se impedían entre ellos ninguna acción reprobable. ¡Qué malo es lo que hacían!
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Ves a muchos de ellos intimar con los incrédulos. Qué malo es lo que sus almas han preparado. Alá se ha enojado con ellos y serán inmortales en el castigo. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Si creyeran en Alá, en el profeta y en lo que se les ha hecho descender, no los tomarían como aliados. Sin embargo, muchos de ellos están fuera del camino. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Y seguro que encontrarás que la gente con enemistad más fuerte hacia los que creen son los judíos y los que asocian, mientras que encontrarás que los que están más próximos en afecto a los que creen son los que dicen, somos cristianos. Eso es, porque entre ellos hay sacerdotes y monjes, y no son soberbios. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Cuando oyen lo que se le ha hecho descender al mensajero, ves sus ojos inundados de lágrimas por la verdad que reconocen y dicen, Señor nuestro, creemos, escribe nuestros nombres con los que dan testimonio. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ¿Por qué no íbamos a creer en Alá y en la verdad que nos ha llegado, si ansiamos que nuestro Señor nos haga entrar en la compañía de los justos? فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Alá los recompensará por lo que dicen, con jardines por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales. Esa es la recompensa de los bienhechores. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Y los que se niegan a creer y tachan de mentira nuestros signos, esos son los compañeros del infierno, el Yahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Vosotros que creéis, no hagáis ilícitas las cosas buenas que Alá os ha permitido, y no transgredáis. Alá no ama a los transgresores. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Y comed de aquello que Alá os da,
lícito y bueno, y temed a Alá, en quien sois creyentes. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Alá no os toma en cuenta los juramentos frívolos, pero sí os toma en cuenta los juramentos con los que intencionadamente os comprometéis. Como reparación, alimentaréis a 10 pobres según el término medio con el que alimentéis a vuestra familia, o los vestiréis, o liberaréis a un siervo. Quien no encuentre medio de hacerlo, que ayune 3 días. Esta es la reparación por los juramentos que hagáis. Y tened cuidado con vuestros juramentos. Así os explica Alá sus signos para que podáis agradecer. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Vosotros que creéis, ciertamente el vino, el juego de azar, los altares de sacrificio y las flechas adivinatorias son una inmundicia procedente de la actividad de Satán. Apartaos de todo ello y podréis tener éxito. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Realmente Satán quiere desencadenar entre vosotros la enemistad y el odio, sirviéndose del vino y del juego de azar, y así apartaros del recuerdo de Alá y de la oración. El salat, ¿no desistiréis? وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Y obedeced a Alá, obedeced al mensajero y tomad precauciones. Y si os apartáis, sabed que a nuestro mensajero solo le incumbe hacer llegar el mensaje con claridad. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Y los que creen y practican las acciones de bien no incurren en falta por lo que hayan probado antes, siempre que se guarden, crean y lleven a cabo las acciones de bien, y luego se guarden y crean, y aún se guarden y hagan el bien. Alá ama a los que hacen el bien. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Vosotros que creéis,
Alá os pone a prueba con parte de la casa que obtenéis por vuestras manos y lanzas, para que Alá sepa quién, sin verlo, le teme. Quien vaya más allá de esto, tendrá un castigo doloroso. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Vosotros que creéis, no matéis a los animales que se cazan mientras estéis en situación de inviolabilidad, y quien de vosotros lo haga a propósito, que lo compense sacrificando una res equivalente al animal que mató, sometiéndolo a la decisión de dos de vosotros que sean justos, como ofrenda dirigida a la cada, o que lo repare alimentando pobres o ayunando en términos equivalentes, para que así experimente las malas consecuencias de su acto. Alá os borra lo que hayáis consumado, pero quien reincida, Alá se vengará de él, y Alá tiene poder y venganza. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Os está permitido pescar y que comáis de lo que hayáis pescado, como disfrute para vosotros y para los viajeros. Pero no os está permitido cazar mientras estéis dentro del estado de inviolabilidad, y temed a Alá, hacia quien seréis reunidos. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Alá ha instituido la Kaaba, la casa inviolable, como un pilar para los hombres, así como los meses inviolables, las ofrendas y las guirnaldas. Esto es para que sepáis que Alá conoce lo que hay en los cielos y en la tierra, y que Alá es conocedor de todas las cosas. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Y sabed que Alá es fuerte en el castigo, y que Alá es perdonador y compasivo. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Al mensajero solo le incumbe hacer llegar el mensaje, pero Alá sabe lo que mostráis y lo que ocultáis. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Di, aunque te asombre su abundancia, lo malo nunca será igual que lo bueno, y temed a Alá, vosotros que sabéis reconocer lo esencial, para que así podáis tener éxito. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن
تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Vosotros que creéis, no preguntéis por cosas que si se os revelaran os harían mal, pero si preguntáis en el momento en que descienda el Corán a propósito de ellas, entonces se os mostrarán. Alá os ha perdonado por ellas, y Alá es perdonador e indulgente. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Ya hubo antes que vosotros quien hizo esas preguntas y después no quisieron aceptarlas. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Alá no ha dispuesto ninguna bajira, ni saiba, ni wasila, ni ham. Sin embargo, los que no quieren creer inventan mentiras sobre Alá. La mayoría de ellos no razona. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Y cuando se les dice, venid a lo que Alá ha hecho descender y al mensajero, dicen, tenemos bastante con aquello en lo que encontramos a nuestros padres. Y si sus padres no sabían nada y carecían de guía. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Vosotros que creéis, preocupados por guardaros a vosotros mismos, nadie que se extravíe podrá perjudicaros si estáis guiados. A Alá habréis de volver todos y os hará saber lo que hicisteis. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Vosotros que creéis, que haya testigos entre vosotros en el momento del testamento, cuando a alguno se le presente la muerte. Dos de los vuestros que sean justos u otros distintos. Si estáis de viaje por la tierra y os sobreviene la circunstancia de la muerte, haced que se queden después de la oración, el salat. Y si tenéis dudas, haced que juren por Alá. No lo venderemos a ningún precio, ni por nadie, aunque fuera un pariente próximo, y no ocultaremos el testimonio de Alá, pues en ese caso estaríamos entre los transgresores.
فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Y si se descubre que son acreedores de alguna maldad, que otros dos, de entre los que tengan más derecho, ocupen su lugar y juren. Por Alá, que nuestro testimonio es más verídico que el de ellos, y no hemos transgredido, pues en ese caso seríamos injustos. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Esto es lo que más se ajusta a que den un testimonio verdadero o teman que vuelva a haber otro juramento después del suyo. Y temed a Alá y escuchad. Alá no guía a la gente descarriada. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. El día que Alá reúna a los mensajeros y diga, ¿cómo os respondieron? Dirán, no tenemos conocimiento, pues tú eres el conocedor de las cosas ocultas. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Cuando Alá dijo a Jesús, hijo de María, recuerda mi bendición sobre ti y sobre tu madre, cuando te ayudé con el espíritu puro, para que hablaras a los hombres estando en la cuna y en la madurez, y cuando te enseñé el libro y la sabiduría, la Torá y el Evangelio, y cuando a partir de barro creaste algo con forma de ave con mi permiso, y sanaste al ciego de nacimiento y al leproso con mi permiso. Y por haberte protegido de los hijos de Israel, cuando fuiste a ellos con las pruebas claras, y los que de ellos se habían negado a creer dijeron, esto no es más que magia evidente. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. Y cuando inspiré a los apóstoles a que creyeran en mí y en mi mensajero, dijeron, creemos y atestiguamos que estamos sometidos.
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Y cuando dijeron los apóstoles, Jesús, hijo de María, ¿puede tu Señor bajar del cielo una mesa servida para nosotros? Dijo, temed a Alá si sois creyentes. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Dijeron, queremos comer de ella, tranquilizar nuestros corazones, saber que nos has dicho la verdad y ser de los que dan testimonio de ello. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Dijo Jesús, hijo de María, Alá, Señor nuestro, haz que baje a nosotros una mesa servida procedente del cielo, que sea para nosotros una conmemoración desde el primero hasta el último, así como un signo procedente de ti, y provéenos, pues tú eres el mejor de los que proveen. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Dijo Alá, la haré bajar para vosotros. Pero al que después de esto reniegue, lo castigaré con un castigo que nadie en los mundos habrá conocido. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Y cuando Alá dijo, Jesús hijo de María, ¿has dicho tú a los hombres, tomadme a mí y a mi madre como dioses aparte de Alá? Dijo, gloria a ti, no me pertenece decir aquello a lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho, tú ya lo sabrías. Tú sabes lo que hay en mí, pero yo no sé lo que hay en ti. Es cierto que tú eres el conocedor de lo más recóndito. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Solo les dije lo que me ordenaste. Adorad a Alá, mi Señor, y el vuestro. Y he sido testigo de ellos mientras permanecí en su compañía. Y cuando me llevaste a ti, tú eras quien los observaba.
Tú eres testigo de todas las cosas. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Si los castigas, son tus siervos, y si los perdonas, tú eres ciertamente el poderoso, el sabio. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Dijo Alá, este es el día en que beneficiará a los veraces su veracidad. Tendrán jardines por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales para siempre. Alá estará satisfecho de ellos, y ellos lo estarán de él. Ese es el gran triunfo. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. De Alá es la soberanía de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ambos. Él es el que tiene poder sobre todas las cosas.